Vamos a hablar de los pecados y las fijaciones de los distintos tipos. Es decir, que sobre los pecados, también llamados pasiones, tradicionalmente en el cristianismo habla de siete pecados capitales, pero el enagrama establece nueve. Entonces, ¿por qué hay esta discrepancia en el número? Probablemente por una cuestión de hipocresía, en mi opinión, porque los que se suprimieron fueron el miedo, que corresponde al punto 6 y la vanidad, que corresponde al punto 3. Y esto está muy conectado con la religión, porque en el sistema de la sociedad medieval, la sociedad se basaba en el miedo, ¿no? Como se ve en la película del Nombre de la Rosa. Entonces no se podía considerar al miedo, que era un instrumento de poder, como un pecado por una cuestión de hipocresía y de control de la sociedad. Y por otra parte, el 3 la vanidad, está conectado con el 6 y además en la opulencia que la Iglesia Católica mostraba y que sigue mostrando quizá, también tiene que ver con este pecado de ostentación, de vanidad, y por tanto estos dos pecados había que suprimirlos de la lista y al final se quedaron en siete pecados capitales, aunque los antiguos establecían nueve. Bueno, vamos a hablar también del significado de pecado. Para el enagrama el pecado no, o la pasión, no significa lo que significa para el cristianismo de un error del alma que va a llevar a la condena del espíritu del infierno. No tiene que ver con eso. El pecado, tal como lo entendían los antiguos, significaba amartella, es un término que viene de la arquería y tiene que ver como errar el tiro. Entonces, cometer un pecado es algo así como cometer, cuando se está disparando una flecha, errar en el punto de disparo. Si tienes que dar aquí, das aquí. Entonces, por eso los distintos genotipos están sobre el círculo. Es como si tuvieran que dar la flecha aquí, pero uno da aquí, otro da aquí, otro da aquí. Eso es lo que se entiende por pecado. Eso es como errar el tiro. Y no es una cuestión de que vayas a condenar tu alma al sufrimiento eterno, sino es una cuestión de te has equivocado porque no has corregido un mal hábito que tienes, digamos, al practicar tu estilo de tiro con el arco, que es como si al practicar tu estilo de vida tienes una especie de deje y tienes que corregirlo. Eso sería el significado de pecado para los antiguos. ¿Cuáles son los pecados o fijaciones de los distintos enotipos? Bueno, pues empezamos por el 9 y el 9 sería la afidia o la pereza. Sin embargo, a mí no me gusta llamarlo pereza porque realmente no significa lo que se entiende por pereza en el lenguaje ordinario. Porque más que pereza en el sentido de costar pasar a la acción, que puede tener que ver con eso, es más bien una cuestión de inercia. Entonces, a mí me recuerda más a la primera ley de Newton. Entonces, si el objeto está en reposo, permanece en reposo. Y si está en movimiento, continúa en movimiento uniforme. Eso sería el anatipo 9. El anatipo 9 ejemplifica algo así como la primera ley de Newton. Entonces, pereza es tanto no inicio los proyectos que debo iniciar, como llevo una vida narcotizada y con una rutina que ejerzo un día tras otro y no despierto de esa rutina. Eso también sería pereza. Entonces, no me gusta por tanto el término pereza, sino que me gusta más el término inercia, ¿no? Entonces, otro nombre que también se utiliza para caracterizar este pecado o esta pasión sería afidia. Y afidia es un término que utilizaban los clásicos, que tiene que ver con no preocuparse, ¿no? Afidia, a es no, como por ejemplo cuando se utiliza la palabra atípico, y fidia tiene que ver con lo que en inglés se llama caring, ¿sí? Entonces afidia sería como uncaring, y es como falta de preocupación, y esa falta de preocupación tiene que ver con la vida interna de uno mismo. Eso es lo que se entiende por afidia. Y la fijación aquí sería en la indolencia. ¿Y qué significa la indolencia? Significa olvidarse de uno mismo. Entonces es interesante observar que el 9 también puede ser llamado el cero, ¿no? Porque es el que viene antes del uno. Entonces, si el cero tuviera una fijación, ¿cuál sería? Olvidarse de uno mismo, ¿no? Porque el cero es, o cualquier número más cero vuelve a dar a sí mismo, ¿no? O cuando se dice, eres como un cero a la izquierda. Así es como pueden sentirse a lo mejor los enatipos 9 como un cero a la izquierda. Entonces, eso de olvidarse de sí mismo tiene que ver con el número 9 o el número cero, y da cuenta de la fijación de este número, de este tipo. Luego pasamos al uno, cuya pasión es la ira. Sin embargo, de nuevo, nunca salvo con el uno sexual, que ahí sí, nunca se diría a primera vista que una persona en el tipo uno esté dominada por la ira, o sea, una persona iracunda, porque es una ira introyectada, es una ira como introvertida. Quizás la excepción es el luno sexual, que es el contratipo, a ese sí la va a manifestar de manera más visible, pero sería una ira hacia adentro.
y la correspondiente fijación aquí sería el perfeccionismo. Y en los libros también se dice el resentimiento, pero yo creo que el perfeccionismo lo capta mejor. Entonces, resentimiento en el sentido de como el mundo es un lugar imperfecto y yo debo reformarlo, ese sentido de resentimiento, pero es un resentimiento muy perfeccionista, por tanto, podría decirse resentimiento perfeccionista, sería la fijación del uno. Luego para el 2 el pecado sería el orgullo o la soberbia, ¿no? Que este pecado, por cierto, sería el que correspondería a Satanás, ¿no? Porque el Lucifer se consideraba que estaba a la misma altura de Dios, ¿no? Entonces es creo que como el primer pecado que se cometió, por tanto, sería el del orgullo y la soberbia. Y también es interesante observar que en el cristianismo este pecado ha sido gravemente criticado. Ha sido uno de los pecados como el enagrama los considera todos equidistantes, ¿no? Como que todos son igualmente pecados, ¿no? Pero como el cristianismo ha tenido una gran fijación contra este y yo creo que eso tiene que ver porque cuando hay soberbia, que es el pecado que cometió Lucifer, entonces uno no siente que tenga que someterse a otra persona, porque una persona soberbia es una persona que se considera a más altura que los demás. Entonces, desde el punto de vista de la dominación de clases y de la subyugación que pretendía el cristianismo, no se podía consentir este pecado, un pecado de soberbia, porque precisamente que era Satanás, era un rebelde, ¿no? Entonces ha sido un pecado gravemente criticado, aunque ya digo que desde el punto de vista del enagrama sería tan pecado como cualquier otro. Y la fijación en los libros se dice que es el halago, sin embargo, no todos los doses van a utilizar el halago. A lo mejor el dos conservación y el dos social van a ser quienes más lo utilicen y no tienen por qué estar todo el tiempo halagando. Entonces, el Claudio Naranjo dice que más que el halago sería la falsa abundancia, ¿no? Entonces, el enatipo 2 tiene una idea un poco de cornucopia, ¿no? El dos sexual dice, yo voy a ser como tu pareja cornucopia, o el dos conservación dice, en mi familia hay una cornucopia de recursos que yo proveo. Entonces, la cornucopia de abundancia, eso sería la fijación del 2 y también tiene que ver con ese sentirse inflado, henchido a uno mismo en el ego. Esa abundancia también estaría, por tanto, relacionada con ese sentido de soberbia o de orgullo. Luego, para el 3 la pasión sería la vanidad o el pecado. Y aquí la fijación, también los libros discrepan, unos los llaman la falsedad, o el engaño, pero también se dice también que la fijación del 3 es el desasosiego y eso tiene que ver con que el 3 sería lo que también en psicología se llama personalidad tipo A, tipo B, pues el 3 sería claramente un ejemplo de personalidad tipo A y tipo B, por cierto, sería el 9. Entonces, como fijación del 3, ya digo, ese desasosiego en el sentido de pretender ser el número uno o pretender siempre llegar a la meta, no parar hasta que se obtiene el premio o aquello que se ansia, pero también la fijación podría ser el engaño, pero aquí hay que tener cuidado porque no solamente es el engaño hacia los demás, sino que es también el autoengaño. Y además hay estudios de psicología que dicen que las personas que engañan muy bien a los demás también se saben engañar muy bien a sí mismos. O sea, tú convences muy bien a los demás porque tú también te eres capaz de convencer a ti de algo. Entonces, engaño, ya digo, tanto engaño extrovertido como engaño introvertido, engaño hacia afuera y engaño hacia adentro. Eso sería la fijación del 3. Luego, para el 4 el pecado sería la envidia. Y esta envidia no necesariamente es la envidia como cuando se dice un niño que le tiene envidia a otro, sino que tiene más que ver con un sentido de los demás parecen tener algo que yo no tengo. No es necesariamente un sentido de envidia uno a uno, aunque ese sí sería el 4 sexual, sino que eso es un sentido como de carencia más general, ¿no? Y aquí la fijación, también los libros utilizan distintas fijaciones, la melancolía, porque los enatipos emocionales tienen que ver con el pasado y el 4 es el más triste, ¿no? Entonces el sentido de la melancolía, que es una tristeza hacia un pasado un poco idealizado o un pasado que fue mejor. O también la melancolía en el sentido de nunca llegaré a ser tan feliz como fui cuando tenía 18 años, por ejemplo. Y también la fijación podría considerarse la falsa deficiencia, ¿no? Que sería como el reverso de la medalla, si aquí en el 2 que están conectados, ¿no? En el 2 sería la falsa abundancia, es decir, toda la abundancia exagerada. Aquí sería la deficiencia exagerada como fijación del enatipo 4. Luego pasamos a los mentales y en el 5 el pecado sería la avaricia
Pero de nuevo la avaricia no significa lo que comúnmente se asocia con avaricia. Yo soy un enatipo 5 y yo no me considero una persona muy avara con mi dinero. De hecho, soy muy poco materialista. La avaricia tiene más que ver con un sentido de tengo poco o me siento vacío y necesito llenarlo. Pero no es necesariamente llenar con dinero, ¿no? A lo mejor hay algunos enatipos 5 que han hecho eso, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates. Pero no necesariamente todos los 5 van a decir que esta es la mejor opción para combatir esos sentimientos que tienen los 5 de vacío y de tener poco, sino que los enatipos 5 intentan hacerse algo así como maestros de su mente. Entonces, a través de llenar la mente, porque los enatipos 5 somos mentales, es como mejor sentimos que estamos solventando o llenando ese sentido de vacío. Y el avaro es el que, aunque objetivamente tenga mucho, bajo estándares externos, internamente piensa que tiene poco. Por eso los N tipo 5 tienen problemas para pasar a la acción. Pongo un ejemplo, a lo mejor un N tipo 5 se va a otro país y no sabe hablar la lengua, entonces dice, vale, me voy a comprar un libro para aprender el idioma. Entonces se lee un libro y dice, bueno, todavía no sé bastante. Entonces dice, venga, voy a tomar otro libro, tomo dos. Y luego, todavía no sé bastante, tomo tres. Y entonces a lo mejor se tira un par de años en ese país y solamente ha tenido un par de conversaciones. Aunque si tú le haces a lo mejor un examen del nivel que tiene de ese idioma, objetivamente sí que se ve que da batalla, ¿no? Pero ya digo, como el avaro es el que, aunque tenga mucho, piensa que tiene poco y que necesita más, por eso los 5 tenemos problemas para pasar a la acción, ¿no? Es como digo, me formo, pero yo creo que todavía no me he formado suficiente. Entonces necesito seguir formándome. Eso es lo que les pasa a los 5. Entonces también es interesante observar a través de la geometría del enagrama cómo esos sentimientos de vacío que tiene el 5 tienen que ver con que el 5 está precisamente contiguo al vacío, ¿no? En este hueco del enagrama. Y también esa distancia que ponemos los enatipos 5, esa distancia emocional, o sea, a veces distancia social con los demás, también tiene que ver porque si se observa el símbolo del anagrama, el 5 parece como que necesita más espacio, ¿no? Es como este espacio mayor, es como los demás tienen un espacio, pero el 5 dice, no, yo necesito un extra más de espacio. Entonces eso también tiene que ver con la avaricia, ¿no? Yo necesito un extra más de espacio, yo necesito un extra más de tiempo, yo necesito un extra más. Eso es lo que pensamos los genotipos 5. Luego cada subtipo de tipo 5 ese extra lo va a llenar de una manera distinta, ¿no? Eso lo explicaré en otro vídeo. Pero ese es el sentido de yo necesito más porque yo creo que tengo poco y por eso me tengo que formar y formar. Eso es lo que significa la avaricia, no es lo que significa la avaricia en el lenguaje ordinario. Y luego aquí la fijación, hay distintos términos que se utilizan. El aislamiento como fijación, ya he dicho, está relacionado con ese necesitar un espacio mayor. Y también el desapego. Entonces, Buda, por ejemplo, que era un N tipo 5 y yo creo que el budismo es una de las mejores filosofías N tipo 5, hablaba del desapego, pero el desapego en el sentido budista sería como el sanar el tipo de desapego que tiene el 5. Entonces, el 5 como fijación tiene un desapego patológico que se dice, o sea, un desapego que no está curtido. Entonces el desapego del cual habla la filosofía budista, ese sería como darle el reverso de la medalla y pasar de una versión más patológica o más insana del desapego a una versión más sana del desapego. Entonces sería algo así como en el 6 que el 6 tiene momentos de mucha cobardía, pero también tiene momentos de mucha valentía. Entonces para el 5 podría ser pasar de momentos en los que el 5 es muy patológicamente desapegado a momentos en los que el 5 es desapegado al estilo budista, ¿no? Que sería como un desapego sano, que ese a lo mejor es el que puede tener un psiquiatra o el propio Buda tenían ese tipo de desapego. Luego pasamos al 6, el 6 es el pecado, es el miedo. Entonces todos los mentales están regidos por el miedo, ¿no? Pero el miedo es particularmente el pecado del este tipo. Y este miedo tiene que ver tanto como un miedo a cosas concretas como un miedo a cosas imaginarias, ¿no? Por eso el tipo 6 puede ser un poco paranoico, ¿no? Es el miedo a tener miedo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a las dudas. Entonces los mentales piensan en el futuro. Entonces el miedo al futuro. Y aquí como fijación también se habla de distintas fijaciones. La acusación es una fijación que se dice que
practicar este eneatipo, pero también podría ser la duda. Entonces, si yo tuviera que escoger entre las dos, yo diría que, y por los 6 que yo he conocido en mi vida, la duda realmente sería la fijación del enatipo 6. Entonces también la duda respecto a la autoridad, porque los 6 pueden ser muy ambivalentes hacia la autoridad, o sea, o con la autoridad a muerte o me rebelo ante la autoridad. Y eso también tiene que ver con la duda de si voy a favor o voy en contra, ¿no? Luego para el 7 el pecado sería la gula. Y de nuevo esta gula no tiene que ver con lo que comúnmente se asocia con el término gula, gula por la comida. A lo mejor el 7 de conservación sería el que es más probable que se asocie con eso, pero tampoco todos los 7 de conservación van a demostrar gula por la comida o por cosas materiales. La gula es algo así como, mira la cantidad de cosas que ofrece el mundo y como es algo así como en un parque de atracciones, ¿no? Lo entiendo porque yo estoy conectado con el 7. Entonces es como entender el universo como una especie de parque de atracciones y dice, mira, me puedo montar en esto, me puedo montar en lo otro, mira qué chulo está eso, mira qué chulo está otro, vamos a probar esto, luego vamos a probar lo otro. Eso es la cura, es decir, mira qué apetitoso es el mundo, vamos a coger un poco de esto, vamos a coger un poco de otro, vamos a coger un poco de lo de más allá. Eso es la gula. Y aquí como fijación se hablaría de la planificación. La planificación es, mira qué experiencia tan buena estoy teniendo ahora, pero la siguiente va a ser mejor. Y la siguiente va a ser mejor. Entonces eso el 7 le da un poco de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces el 7 no es capaz cuando está teniendo una experiencia de disfrutarla realmente. Porque por culpa de su fijación de la planificación está pensando en cuál va a ser la siguiente. Entonces es algo así como si se hace una maratón de una persona que haga una maratón de películas y cuando está viendo la primera película está pensando en cuál va a ser la segunda película y cuando está viendo la segunda película está pensando en cómo se va a divertir cuando vea la tercera. Entonces nunca se divierte. Entonces, ese sería el problema del 7 con su fijación. Ya digo que el 7 conservación sería el que más se podría asociar con la gula en el sentido materialista. Pero el 7, como es mental, la gula es sobre todo una cuestión mental. Entonces, el hecho de que el enatipo 7 sea un enatipo muy curioso es una expresión de su gula, precisamente. Y finalmente, para el enatipo 8, el pecado es la lujuria. Y de nuevo, esta lujuria no es necesariamente una lujuria sexual. Aunque en el 8 sexual sería el que es más probable que tuviera una lujuria sexual, ¿no? Por ejemplo, Pablo Picasso, que era un 8 sexual y tuvo incontables amantes, ¿no? Esta lujuria es una adicción a la intensidad, es decir, cada vez más intenso. Por ejemplo, cuando se pone música, es decir, más decibelios, más decibelios, más decibelios. Vamos a comida picante. Y entonces, eso se interpreta también porque como el 8 es contiguo al 9, hay una especie de amortiguamiento que tiene el 8 en su espíritu, porque el 8 es contiguo al 9 y entonces para compensar por ese amortiguamiento necesita buscar intensidad. Entonces esa sed de intensidad que tiene el 8 realmente da cuenta de que internamente se siente apagado. Entonces necesita, es algo así como cuando se tiene frío y entonces se pone la calefacción a tope. Eso sería algo así como que le parece el 8. El 8 busca la intensidad de una manera parecida a lo mejor a una persona que tenga hipoacusia que dice necesito poner la tela a todo volumen. Es algo parecido a eso. Por eso los 8 tienen fijación, ese pecado de intensidad, de siempre búsqueda de cosas más intensas, más intensas. Y a lo mejor cuando están insanos, esa intensidad la pueden obtener a través de la violencia. Pero evidentemente eso sería irse a un extremo, no todos los N tipo 8 son violentos. Y como fijación del enatipo 8, aquí se utilizan también varios términos. La rebeldía es el término que utiliza Claudio Naranjo. El 8 tiene una actitud muy rebelde ante el mundo, muy de yo no acato las normas, sino al revés, los demás vais a acatar mis normas. Entonces, eso que dice, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, esa ranchera, eso es la filosofía de vida del enatipo 8. O sea, mi palabra es la ley. También los 1, que están a la misma altura, pueden tener, pero el 8 lleva esa filosofía de una manera muchísimo más rebelde. O sea, el 1 es un prosocial y el 8 es un antisocial. Entonces esa rebeldía de mi palabra es la ley es en un sentido lujurioso, en un sentido de yo impongo a los demás. E incluso puedo llegar a imponer por la fuerza bruta en casos extremos. Y finalmente la otra fijación que se usa para el 8 es la venganza.
pero la venganza no en el sentido de la venganza es un plato que se sirve frío, sino la venganza en caliente, o sea, la venganza en el acto, es decir, si me han provocado, respondo en el acto, si siento un agravio o una injuria, respondo en el acto, porque el 8 es de acción, entonces no es la venganza pospuesta hacia al futuro, sino la venganza en el acto. Y con eso hemos visto las distintas pasiones y las fijaciones de los eneatipos. He intentado aclarar cómo hay términos que llevan a la confusión porque no significan en el lenguaje ordinario lo mismo que significan en el enagrama. Y también, por ejemplo, con el 9 con la pereza, he aclarado algunos términos que a mí no me parece que signifiquen exactamente lo que realmente ejemplifican cuando se observa la conducta de los distintos eneatipos. Y espero que haya resultado clarificadora la explicación.